Saludos cordiales a todos, espero que tengan un día muy provechoso y productivo. En nombre de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios y del Sistema Nacional de Museos, tengo el placer de invitarlos a este foro chat. En esta ponencia abordaremos el trabajo de Carlis Díaz y colaboradores de 2023, que trata sobre el registro más reciente de un cetáceo odontoceto de la especie Cogiacima, mejor conocido como cachalote enano, en las costas del litoral central de Venezuela. Para poder profundizar en el tema que nos compete en esta presentación, debemos definir qué es un cetáceo. Y para hablar de los cetáceos, debemos tener claro, por supuesto, qué es un mamífero. Y los mamíferos son los miembros de una clase, entendida como un rango taxonómico, conformado por animales vertebrados que se caracterizan por poseer pelo, glándulas mamarias y un metabolismo endotermo, ¿no? Aparte, por supuesto, de otras características como la heterodoncia, es decir, la diferencia en la forma y función de las piezas dentarias, y por supuesto otras adaptaciones particulares. Ahora, para poder definir también un cetáceo como un grupo particular de mamíferos, no podemos hacerlo sin hablar primero de los artiodáctilos, y ya verán por qué. Para empezar, ¿qué son los artiodáctilos? Bueno, este es un orden de mamíferos ungulados, es decir, mamíferos con pezuñas, cuyas extremidades terminan en un número par de dedos. ¿Ok? De estos dedos, por lo menos apoyan 2 de ellos en el suelo. Y podemos reconocer fácilmente a un artiodáctilo con el ejemplo de una vaca, con el ejemplo de un cerdo y con el ejemplo de un hipopótamo. Ahora, quizá esto les sorprenda, pero existe a todas estas características con las que usualmente asociamos a los artiodáctilos a un subgrupo en particular, que lo conforman el infraorden Cetácea, un grupo de mamíferos totalmente adaptados a la vida acuática. Y sí, por muy extraño que parezca, los cetáceos son artiodáctilos derivados, es decir, son un grupo particular de artiodáctilos que han acumulado una serie de cambios a lo largo de su historia evolutiva, ¿verdad? Y que vienen de formas basales terrestres, las cuales comparten el ancestro común más reciente con los hipopótamos, nada más y nada menos que con ellos, separándose entre sí en los dos linajes evolutivos entre el Paleoceno y el Eoceno. Estaríamos hablando entre 66 y 34 millones de años antes del presente. Algunos investigadores han considerado renombrar al orden Artiodáctila como Cetartiodáctila, para hacer, por supuesto, referencia a la inclusión de los cetáceos como un subgrupo, es decir, como un infraorden dentro de Artiodáctila. Sin embargo, otros consideran que el término puede seguirse usando, es decir, Artiodáctila, como tradicionalmente se ha hecho, teniendo, por supuesto, la consideración nueva basada en los estudios paleontológicos y también en los análisis moleculares, que han demostrado que cetácea se encuentra dentro de un clado en los artiodáctilos, específicamente un clado que comparte, como lo dije antes, un ancestro común relativamente reciente con los hipopótamos y con otras formas extintas. Ahora bien, cabe destacar que estos artiodáctilos basales, de los cuales surgen los cetáceos, no eran exactamente iguales a las formas terrestres actuales, las cuales han sufrido una reducción del número de dedos y una, por supuesto, adaptación y transformación de estos dedos que terminan en pezuñas, ¿no? En el caso de estos ancestros, estos tenían la mayoría de los dedos, es decir, podríamos hablar de 4 o 5 dígitos, y esto, en lugar de una reducción, hubo una transformación en miembros que, por supuesto, pudieran ser útiles para la vida acuática. Entonces, tras la evolución de estos ancestros terrestres artiodáctilos, los cetáceos desarrollaron adaptaciones anatómicas y fisiológicas para tener una vida totalmente acuática. Entre ellas podemos contar un cuerpo fusiforme e hidrodinámico, similar al de un pez, la presencia de una aleta dorsal formada por tejido conjuntivo, es decir, sobre lo que sería el dorso o la espalda, ¿no?
Las patas anteriores, por supuesto, se modifican en aletas pectorales y con forma de remo. Y tenemos que el extremo de la cola se torna plano y está formado por dos lóbulos que le dan esta apariencia de pez, aunque debemos decir que la orientación de esta cola es más, el aplanamiento, mejor dicho, es dorso-ventral y no lateral, como ocurre en los verdaderos peces, ¿no? Los verdaderos teleosteos y también los elasmobranquios, ¿no? Por otro lado, las patas traseras están ausentes y solo quedan remanentes ocultos en el interior del cuerpo, los cuales son pequeños huesos que están desarticulados del resto del esqueleto. También tenemos un espiráculo en la parte superior de la cabeza, ¿verdad? Que surge, por supuesto, de lo que es el desplazamiento de las fosas nasales hasta la parte dorsal, frontal de lo que sería el cráneo, de la cabeza, ¿no? Y tenemos que los pelos desaparecen casi por completo después de los primeros meses de vida. Cabe destacar que existen formas adultas y, claro, en su mayoría juveniles, que se pueden observar, por supuesto, pelos pequeños, vibrisas, pequeños pelitos, pero son, por supuesto, como bien lo decimos, remanentes, que por supuesto desaparecen en casi su totalidad en el cuerpo de estos animales, ¿no? Los pabellones auriculares también están ausentes, ¿no? Lo cual contribuye con esa forma hidrodinámica, y los genitales están ocultos en el interior de unas estructuras conocidas como bolsillos urogenitales, es decir, son inguinales, las que lo cubren. En lo que respecta a la clasificación de los cetáceos actuales, tenemos que las formas vivientes comprenden alrededor de 80 especies y se subdividen en dos parvórdenes, es decir, en dos subcategorías principales dentro del infraorden cetácea. El primero de ellos serían los misticetos, los cuales están dotados de barbas, que son estructuras queratinosas presentes en el maxilar y que sustituyen a los dientes, los cuales permiten filtrar el plancton del agua. Los misticetos están representados por las siguientes familias: Balaenidae, Balaenopteridae, Scriptidae y Neobalaenidae. Los Balaenidae están representados a su vez por los géneros Balaena y Eubalaena, es decir, las ballenas francas, ¿no? Como se les conoce comúnmente. Los Balaenopteridae tenemos a los rorcuales, entre los que destaca la ballena azul, el vertebrado más grande hasta ahora registrado, incluso supera a los dinosaurios no avianos más grandes del registro fósil. La familia Scriptidae tenemos a una sola especie, Scriptius robustus, y se conoce como la ballena gris. Y tenemos a Neobalaenidae, que solamente está representada por otra especie también, es una familia monoespecífica, representada por la especie Caperea marginata, también conocida como franca enana. Ahora que ya hemos hablado de los misticetos, pasemos a los odontocetos, que son el segundo parvorden que nos interesa. Estos cetáceos están dotados de dientes, son cazadores activos, principalmente de peces y de moluscos, y también se distinguen por mostrar un sistema especializado de ecolocalización o de sonar, el cual involucra una estructura ovalada de tejido lipídico conocida como melón, que generalmente se encuentra en la parte frontal de la cabeza de estos animales. Podemos decir que los odontocetos están constituidos por las siguientes familias. La primera de ellas es Delfinidae, las cuales está representada por los delfines oceánicos y orcas. La Monodontidae, en la cual tenemos los narvales y las belugas. Luego tenemos a Phocoenidae, donde tenemos las verdaderas marsopas, haciendo referencia a que a veces el término de marsopa se le suele acuñar a pequeños delfines, cuando el término correcto, o mejor dicho, la aplicación digamos más apropiada, debería corresponder a los miembros de la familia Phocoenidae. Vuelvo y repito. Luego también tenemos a la familia Physeteridae, representada por el género Physeter, que corresponde al cachalote, Physeter macrocephalus. Luego tenemos a la familia Cogidae, donde se encuentran los representantes del género Cogia, que comprenden dos especies, Cogia sima y Cogia verbriceps, que corresponden el nombre vernáculo con cachalote enano y pigmeo respectivamente.
Luego tenemos también Platanistidae, donde están los delfines de Ganges y del Indo. Luego tenemos la familia Pontoporidae, donde se encuentra el delfín del Plata. Luego tenemos a la familia Inidae, donde se encuentra el cetáceo odontoceto de agua dulce más grande conocido, que es Inia geoffrensis, la famosa tonina del río Orinoco. Y por último tenemos a los sifios o nariz de espada, que forman parte de la familia Sífidae. Ahora que ya hemos puesto sobre el tapete las generalidades de los cetáceos, ahora sí podemos profundizar sobre el grupo que nos compete para esta presentación. Hablemos un poco ahora sobre los pequeños cachalotes. Pues bien, los representantes de la familia Cogidae son cetáceos de pequeño tamaño, los cuales se caracterizan por poseer la boca en posición ventral. Los dientes son cónicos a nivel de la mandíbula, pero están ausentes o son vestigiales en el maxilar. La cabeza es cuadrangular y detrás de los ojos se pueden ver un arco blanquecino y pronunciado, el cual a veces se refiere como falsa agalla. En la región frontal poseen una estructura llena de cera, el órgano de Spermaceti, vinculado con la ecolocalización o ecolocación y la flotabilidad en el agua. El cuerpo es grisáceo, por lo general, y se torna más oscuro hacia el dorso y se aclara o se vuelve blanquecino en el vientre. Recordemos que la ecolocación, para quienes no están familiarizados con el término, ocurre cuando un animal emite una onda de sonido, la cual rebota sobre un objeto y devuelve un eco que proporciona información sobre la distancia y el tamaño de dicho objeto. En el caso de los delfines y otros odontocetos, tales como la beluga, la ecolocalización ocurre mediante unos órganos especializados llamadas bursas dorsales. Entonces, el melón, que es una estructura compuesta mayormente por tejido graso, lo que hace es ayudar a amplificar el sonido, enviado por la ecolocalización, es decir, hace más sensible, en este caso, el sistema y, por supuesto, contribuye a un mejor posicionamiento o también a detectar de mejor manera las presas potenciales que estén alrededor, en este caso, del cetáceo, ¿no? Del individuo. Otra particularidad que me gustaría resaltar de esta lámina viene dada por las imágenes que están en la parte superior derecha, donde podemos observar los dientes mandibulares de estos odontocetos. Fíjense la forma bastante afilada, bastante aguzada, y también son muy parecidos entre sí. Estas características, sumadas con otras, como por ejemplo la boca en posición ventral y la parte anterior de la cabeza un poco más, una forma entre cuadrangular y triangular, ¿no? Le da un aspecto que se asemeja vagamente a un tiburón o a un pez, y por eso a veces surgen errores en la identificación, ¿no? Súmenle a eso también ese aspecto que les comentaba de las falsas agallas, que son esas especies de arcos vamos a decir de color claro, que a veces suelen verse como unos pliegues y suelen asemejarse a las verdaderas branquias de los peces. Entonces por allí pueden ocurrir evidentemente errores en los avistamientos de individuos varados o encallados. Actualmente, los miembros de la familia Cogidae están representadas por dos especies vivientes y ambas pertenecen al género Cogia. Tenemos al cachalote pigmeo, Cogia breviceps, y al cachalote enano, Cogia sima. Ambas especies han sido reportadas para aguas tropicales y templadas de diferentes partes del mundo. Ambos taxones son difíciles de avistar en mar abierto, esto debido a su naturaleza pelágica. Sin embargo, tal y como ocurre con los sifios y otras especies oceánicas, estos pueden tener eventuales incursiones cerca de las costas continentales, a pesar de no ser cetáceos costeros. Este comportamiento conlleva muchas veces a que la mayor parte de la información recopilada provenga de individuos varados. Sobre su morfología, tenemos que ambas especies son muy similares. No obstante, un ejemplar adulto de Cogia sima puede alcanzar hasta 270 centímetros de longitud y tiene entre 8 y 13 pares de dientes mandibulares. Por el contrario, un ejemplar de Cogia breviceps supera los 300 centímetros y presenta de 10 a 16 pares de dientes en la mandíbula.
En Venezuela, únicamente Cogia Cima ha sido reportada en 3 localidades de la costa occidental y en una de la costa oriental del país. El presente trabajo constituye el registro más reciente de esta especie y el primero en el litoral central. Tenemos que el lunes 6 de diciembre de 2021, un ejemplar varado de Cogia Cima fue hallado en la playa Juan Machi de la parroquia Caruao, municipio Vargas del estado La Guaira. Las coordenadas del sitio específico del hallazgo son latitud norte 10 grados 36 minutos 34.90 segundos y longitud oeste 66 grados 21 minutos 47.05 segundos. Todos los reportes de la especie ocurrieron entre el año 2001 y el 2008, aunque el primer ejemplar varado tuvo lugar en el año 2000 y el cráneo incompleto del segundo reporte fue hallado en el año 1998. En trabajos previos se le asignó el estatus de especie no confirmada. Existe la posibilidad de hallarlos más allá de las aguas venezolanas, de acuerdo con informes en otras localidades, tales como Islas de Aruba, Curazao y el Caribe colombiano. En las imágenes registradas al momento del hallazgo, se pudo apreciar con detalle que las proporciones corporales del individuo eran similares a un cachalote, es decir, a la especie Fischeter macrocephalus. Sin embargo, su tamaño era mucho menor. Su cabeza cuadrangular y la mandíbula retraída respecto al maxilar le daban una apariencia vaga de un tiburón, ¿no? Esto se puede apreciar sobre todo en la última imagen. También se pueden apreciar en el resto de las fotos que hay ampollas y áreas edematizadas en la piel, ocasionadas por una prolongada exposición al sol. A 2 días del primer avistamiento, el 8 de diciembre de 2021, se realiza un operativo de inspección para estudiar el ejemplar más a fondo. Lastimosamente, para el momento de ese muestreo, el individuo presentaba un avanzado estado de descomposición. La piel estaba desmembrada y con lesiones profundas hechas por aves carroñeras. Los músculos y las vísceras mostraban signos de autólisis. Estaban de un estado muy desprendible y eran difíciles de muestrar o seccionar. Al no poder hacer un examen más minucioso que contemplase, por ejemplo, el estudio de las vísceras y otros aspectos de la anatomía interna, debido al grado avanzado de descomposición, nos limitamos a hacer lo que era el análisis morfométrico o el registro biométrico, en este caso medidas planimétricas que se podían, por supuesto, tomar sin tener que abrir el animal, ¿ok? O diseccionarlo. En este sentido, pueden observar la tabla con las diferentes variables que se midieron. Entre ellas las que más resaltan son la longitud corporal estándar, la longitud de la aleta pectoral, la anchura máxima del cuerpo, el largo de la aleta dorsal, la altura de la aleta dorsal, la longitud entre la cabeza y la aleta dorsal y la anchura o el ancho de la aleta caudal. Este trabajo contó con el apoyo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, específicamente de la zona que nos ayudó a resguardar al individuo varado. Es importante destacar que en la lámina en curso, cuando vemos la tabla, los valores, ¿verdad? Hemos resaltado, a propósito, por supuesto, lo que es la longitud total estándar o la longitud corporal estándar, que el total nos dio 230 centímetros. Esto corresponde con las dimensiones que se suelen registrar en Cogia Cima. Ahora bien, el resto de los valores medidos correspondientes a las otras variables fueron utilizados para distinguir entre una especie de cogia y otra de acuerdo a la contrastación de ciertas relaciones biométricas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la relación entre la longitud máxima y la altura de la aleta dorsal tiene diferencias entre ambas especies. Por ejemplo, en el cachalote pigmeo, Cogia breviceps, es menor a 5%, mientras que en el cachalote enano, Cogia cima, es superior al 5%. Esto último se cumplió con los valores estimados en el ejemplar estudiado. De igual manera, la relación entre la longitud hasta el inicio de la aleta dorsal y la altura de la aleta dorsal suele tener un valor
inferior al 8% en el cachalote pigmeo, mientras que en el cachalote enano supera el 11%. Esto último también se cumplió, por lo tanto, ambas relaciones biométricas corresponden con cogiacima. Tras examinar el cadáver lo más que se pudo, los restos sólidos y fluidos del cetáceo fueron enterrados y cubiertos con arena. Esto fue una medida sanitaria preventiva de bioseguridad, a fin de evitar cualquier foco de contaminación y poder resguardar además al cadáver hasta la total degradación de los tejidos blandos. Estas medidas garantizarán limpiar el esqueleto del espécimen con la finalidad de su posterior recuperación, a fin de ingresarlo a la colección de heterología, hematología de algún museo local de historia natural que por supuesto lo pueda albergar. En cuanto a los resultados, podemos entonces afirmar que el ejemplar pertenece a la especie de cogiacima, y con esto obtuvimos el 5º registro para las costas venezolanas y, como afirmamos en un principio, el primero para el litoral central de Venezuela. Los reportes anteriores se basan en animales y cráneos incompletos, teniéndose que los 3 primeros corresponden con la costa occidental de Venezuela. El primer registro es un cráneo sin mandíbula, perteneciente a la colección de la Universidad del Zulia, en este caso específicamente el Museo de Biología, encontrado en el año 1998 en la playa de Castilletes, municipio Páez del estado Zulia. El segundo es otro cráneo incompleto, proveniente de la costa del estado Falcón. Hay un tercer registro correspondiente a un ejemplar joven, varado cerca de la isla de San Carlos, municipio Almirante Padilla, también del estado Zulia, en el año 2000. Y el cuarto, previo al nuestro, de la playa La Punta, el Guamache, al suroeste de la isla Margarita, estado Nueva Esparta. En este caso es importante destacar que se trata del único varamiento en Venezuela de un ejemplar vivo de cogiacima. La fecha del registro data del 16 de junio del año 2001. Y con esta imagen que representa una parte del equipo responsable de llevar a cabo el presente estudio, que hoy pudimos exponer de mejor manera, yo quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que contribuyeron a este trabajo. En especial, primero que nada, quiero agradecer a la doctora Carlis, presidenta de la Fundación Nacional de Parques Zoológicos, Zoocriaderos y Acuarios de Venezuela, es decir, de FUNZA, y en ese momento directora general de Diversidad Biológica, por articular la logística necesaria para ubicar al espécimen y recabar los datos del presente estudio. También quiero elogiar el aporte de los expertos adscritos al Museo de Ciencias Naturales de Caracas entre febrero de 2021 y abril de 2022. Nuestro reconocimiento a los investigadores Miguel Mata, Jonathan Vera, Edmundo Guerrero, Andrés Orellana y Luis Fernando Navarrete, quienes ofrecieron sugerencias para desarrollar este trabajo. Por supuesto, es importante destacar que todo este apoyo profesional brindado por el Museo de Ciencias Naturales de Caracas fue gracias al aporte de la socióloga Marifer Guedes y del politólogo Isaac Arraiz, quienes estuvieron a cargo de la dirección general y ejecutiva respectivamente desde 2019 hasta abril del año 2022. También agradecemos la ayuda de la Unidad Territorial Socialista La Guaira, quienes custodiaron el ejemplar hasta nuestra llegada. Al señor Robert Gómez, parte del equipo de Diversidad Biológica, por facilitarnos el traslado hasta el lugar, y al Consejo Comunal de la Parroquia Caruao, por resguardar los restos del cetáceo hasta que sean recuperados para su posterior estudio osteológico. Por último, pero no menos importante, también agradecemos la diligencia del magíster Alexis Araujo Quintero, quien es curador de colecciones de ornitología y mastozoología en la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora en Guanare. Gracias por todo el apoyo para la publicación de este documento en la revista Bioyania. Con esto me despido y estoy a la orden para cualquier información que requieran. De igual forma, también aprovecharé por este medio para compartir con ustedes el PDF del artículo in extenso sobre el estudio de este ejemplar, el estudio biométrico y por supuesto el registro correspondiente a esta zona del litoral central.